Buenas tardes, señoritas. Saludos, ¿qué tal todo? ¿Cómo les va, chicas? El día de hoy le he traído el tema de operaciones básicas en el conjunto de enteros positivos, ¿sí? Para ello vamos a estudiar la operación que es adición, sustracción, multiplicación y división. Ok, vemos la primera operación que es la adición, que consiste en reunir varias cantidades que sean homogéneas y convertirlas en una sola. Estas cantidades vamos a llamarlo sumando y el resultado de la operación vamos a llamarlo suma, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de cómo realizar una operación, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el numeral 1ab más el numeral 2bc más el numeral 1ca y nos están indicando que A más B más C es igual a 19, ¿sí? Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. En esta columna 1 o en la columna que está en el orden 0, observamos que tenemos A más B más C. Ya sabemos que A más B más C me da 19, por lo tanto coloco 9 y llevo 1. Luego en la siguiente columna tenemos otra vez A más B más C. Eso es 19 más 1, 20, coloco 0, llevo 2. Luego tenemos 2 más 1, 3, más 2, 5, más 1, 6, y en total me está dando 609. Por lo tanto, la suma de estos tres numerales me está dando 609. Bien, pasamos al siguiente punto, que viene siendo la sustracción. Bien, la sustracción es la operación inversa a la suma. En esta tenemos que el primer término le vamos a llamar minuendo, el término que está restando, sustrayendo, y el resultado de la operación se va a llamar diferencia. Tenemos varias propiedades. Ok, la primera propiedad resulta de que si este término que está restando acá pasa a sumar, entonces vamos a tener que el minuendo va a ser igual a sustrayendo más la diferencia. La siguiente propiedad nos habla sobre la suma de los términos de una sustracción, y eso va a ser siempre igual a 2 veces el minuendo. Ahora, en el tercer caso tenemos que si tenemos un numeral AB y le restamos el numeral BA, ¿sí? Siempre y cuando el A sea mayor que B, entonces vamos a tener que el resultado PQ, la suma de esas cifras va a ser igual a 9, o también podemos decir que PQ va a ser igual a 9 veces A menos B. Ok, en el caso de esa misma propiedad tenemos una auxiliar que nos habla cuando tienes tres cifras. Si tengo ABC menos CBA y eso es igual a PQR, entonces la cifra del medio del resultado es igual a 9. Y P más R me va a dar 9. También tenemos que, que PQR va a ser igual a 99 por A menos C. Bien. De aquí vamos con lo que es el complemento aritmético, ¿verdad? El complemento aritmético, acá lo dice claramente, es lo que falta un número para ser igual a la unidad del orden inmediato superior, ¿sí? Por ejemplo, a 99, ¿cuál es el orden inmediato superior? 100. Entonces, ¿cuánto le falta a 99 para llegar a 100? 1. Ese va a ser el complemento aritmético de 99. Ok, complemento aritmético de 43, lo que le hace falta para llegar al orden superior, a una unidad superior, ¿sí? Eso sería lo que le hace falta para llegar a 100. Y eso es 57. Y acá tenemos la fórmula que viene siendo K, este complemento aritmético de n va a ser 10 a la K, donde K justamente es la cantidad de cifras que tiene n. Y es 10 a la K menos n es la fórmula del complemento aritmético. Bien, entonces pasamos al siguiente punto, que viene siendo una progresión aritmética. ¿Verdad? Una progresión aritmética es dado un número, ¿verdad? Un número inicial, supongamos acá 265, y una razón. Esa razón se le va a estar sumando, se va a estar sumando el primer número, al segundo número, al tercer número, obteniendo así una cantidad infinita de términos. Ahora, infinita o finita, dependiendo hasta dónde se quiera, ¿no? Ahora, vamos a tener entonces que vamos a tener término 1, término 2, término 3, hasta el enésimo término que vamos a llamarlo término n, ¿sí? Ok. Y de aquí vamos a tener una serie de fórmulas con las que podemos calcular el término enésimo, la razón, el número de términos y la suma de dichos términos. Ok. Luego vamos con lo que es la multiplicación, ¿sí? En la multiplicación, ¿verdad? Recordemos que la multiplicación no es más que una suma abreviada y que si tenemos que P va a ser igual a A por B, va a consistir en sumar a A tantas veces como lo indique B. A lo podemos llamar multiplicando y a B multiplicador. Y el resultado de esa operación, producto, ¿sí? Ok, pasamos acá. Y vamos con la división. La división tenemos dos tipos de divisiones, que es la división exacta, donde el residuo es 0, y la división inexacta, donde existe un residuo mayor que 0. En este caso, la división exacta vamos a tener que el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente. Dividendo va a ser de mayúscula, divisor de minúscula y cociente Q.
tal cual como se ha hecho generalmente, ¿sí? En la división exacta vamos a tener dos tipos de divisiones. Una donde es división por defecto y la otra división por exceso. División por inexacta por defecto es la división que usualmente hacemos, ¿no? Donde el divisor va a ser igual al dividendo, va a ser igual al divisor por el cociente más el residuo. En la división inexacta por exceso, vamos a tener un cociente por exceso y un residuo por exceso. Este cociente por exceso va a ser una unidad más grande que el cociente normal. ¿Sí? Y de allí vamos a tener acá el ejemplo para explicarlo. Por ejemplo, acá tenemos 50 entre 8, 6 por 8, 48. Vemos con una división inexacta, 50 menos 48, 2 y residuo me da 2. Esto quiere decir que 50 va a ser igual a 8 por 6 más 2. Ahora, en el caso de división inexacta, el cociente ya acá no lo puedo colocar 7, sino voy a colocarlo un poco más grande para que se sobrepase al dividendo, ¿sí? Entonces vamos a tener 7 por 8, 56, 50 menos 56, o 56 menos 50, esto está dando 6. Y vamos a tener que para que se pueda cumplir la igualdad, 50 va a ser igual a 8 por 7, 56 menos 6. Ahora, otra cosa interesante acá es que observemos los residuos, ¿no? 2 y 6. Esos dos residuos, el normal y el por exceso, 2 más 6 me tienen que dar el divisor, ¿sí? Ok, correcto. Pasamos entonces a algunas propiedades. Ya hemos mencionado que el residuo tiene que ser mayor que 0, pero menor que el divisor. El residuo máximo va a ser una unidad menos que el divisor. Y el residuo mínimo va a ser igual a 1 cuando la división es inexacta. Cuando hablamos de división normal, el residuo mínimo es 0. Pero como estamos hablando de división inexacta, el residuo mínimo es 1. Y luego tenemos que lo que hemos mencionado, que el residuo normal más el residuo por exceso me da igual al divisor. O sea, por ejemplo acá 2 más 6 me da 8, que es el divisor en ambos casos. Y el cociente por exceso va a ser una unidad más grande que el cociente normal. Bien, chicas, entonces pasamos al siguiente punto, ¿sí? Ok, acá tenemos algunos ejercicios resueltos. En el primer caso tenemos que, me están dando como dato que A más B más C más D me da 23 y debo calcular la suma de estos numerales, ¿sí? Lo que debemos hacer es ordenarlo, ¿verdad? Colocarlo como el algoritmo lo indica, uno debajo de otro alineados a la derecha. Entonces lo colocamos, lo alineamos hacia la derecha y vamos sumando, ¿sí? Entonces, en orden 1 o en la primera columna vamos a tener A más B más C más D simplemente desordenado. Sabemos que eso nos está dando 23. Entonces coloco 3 y llevo 2. Luego en la siguiente columna se presenta el mismo caso, pero está desordenado, pero eso no importa ya que la suma es conmutativa. Entonces A más B más C más D es 23 más 2, 25, llevo 2. Aquí es otra vez 23 más 2, 25, llevo 2. Aquí es 23 más 2, 25, llevo 2. Y en total vamos a tener que el valor de A, que es la suma de estos numerales, es 25.553. Bien, en el siguiente caso me dan estos numerales que son de 1x, 2x, 3x, 4x, más, y esto indica que está 5x, 6x, 7x, 8x, más finalmente 9x. Y me dice que esa suma de esos 9 numerales me está dando el numeral ZY2, ¿sí? O sea que el último, esa cifra que está en el orden 0, la última cifra, termina en 2, ¿sí? Bien, ahora, lo ordenamos otra vez, ¿verdad? Como sé yo que hay 9x, ya que hay 9 sumandos, entonces va a ser 9 por x, me está dando que termine en 2. La única opción para que eso ocurra es que x valga 8. Entonces, si x vale 8, yo llevo 7. Entonces, cuando yo sumo esto otra vez en la siguiente columna, vamos a tener 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9. Finalmente, más 7, que es lo que yo estaba llevando de la otra columna. Entonces, esta es la suma de los n primeros números de los 9 primeros números naturales. Eso me da 45, luego 45 más 7 me da 52. Quiere decir que ZY me vale 52. Eso es que Z vale 5 y Y vale 2. Más el X que llevaba aquí, más X que vale 8, perdón. Y terminaríamos el problema, ¿sí? Ok, entonces pasemos al siguiente problema. A ver acá. Otro, a ver. Oh, creo que sin querer he copiado el mismo. Es la misma solución, ¿sí? Pasamos acá entonces. Tenemos acá entonces que tenemos el numeral ABC, ¿verdad? Menos el numeral CBA. Observemos acá que el A y el C están cambiando de lugar, ¿sí? Entonces, esto es una propiedad. Esta propiedad lo que me dice que el resultado, el número del medio siempre me va a valer 9, ¿sí? Entonces, M vale 9. Y la suma de los extremos también me vale 9, pero como ya sé cuánto vale el primero, voy a saber cuánto vale el segundo. Entonces, 7 más N vale 9, por lo tanto, N vale 2.
Y de esa manera ya estaría listo el problema. Bien, bien chicas, entonces vamos con el siguiente problema. Ojo, acá tenemos lo siguiente, ¿no? Me dice que el complemento aritmético de A, B, C, D va a ser igual a ABC y debo calcular A, B y C, ¿no? Y D. Ahora, lo que vamos a hacer, hay dos caminos, ¿no? Uno, el camino más sencillo es aplicar la siguiente fórmula, ¿no? El complemento aritmético de esto va a ser 9 menos A, va a ser 9 menos B, va a ser 9 menos C y va a ser, el último término va a ser 10 menos D. Ese es el complemento aritmético, ¿sí? Otra fórmula. Y me dice que ese complemento aritmético vale esto. Ahora, si observamos acá, acá hay 3 cifras y aquí hay 4. Lo que quiere decir que yo puedo hacer parejas, ¿no? 10 menos D tiene que ser igual a C. 9 menos C tiene que ser igual a B. 9 menos B tiene que ser igual a A. Y 9 menos A tiene que ser igual a 0 porque no hay ninguna cifra en ese lugar. Ahora, organizamos de esa manera, empecemos por ahí porque eso me va a dar más datos. Entonces 9 menos A igual a 0, eso quiere decir que A vale 9. Luego, 9 menos B, que está acá, va a ser igual a B. Pero ya sé el valor de... va a ser igual a... perdón. Ya sé el valor de A. A vale 9. Entonces 9 menos B es igual a 9. Con lo que B tiene que valer necesariamente 0. Ahora, en el siguiente caso vamos a tener que 9 menos C es igual a B. Pero yo ya sé el valor de B, ¿cierto? Lo he calculado en el otro caso. En el otro caso B era 0. Entonces 9 menos C es igual a 0. Con lo que C tiene que ser 9. Ahora, en la siguiente columna, en esta última, 10 menos D tiene que ser igual a C. Pero como yo ya sé el valor de C, entonces 10 menos D es igual a 9. Con lo que D necesariamente tiene que valer 1. Entonces ya he hallado los valores, simplemente se calcula esta operación que está acá, ¿sí? Pasamos al siguiente problema. Ojo, acá me dice que la suma de los términos de una sustracción es 798. Entonces, este 798 es m más s más d igual a 798, que es exactamente 2 veces el valor de minuendo. Eso me permite calcular el minuendo, que sería 399. Luego me dice que sustrayendo es la tercera parte del minuendo. Entonces, el sustrayendo, ok, acá está, es la tercera parte del minuendo, o sea, es el minuendo entre 3. Sería 399 entre 3, y eso me está dando 133. Ojo, ya tengo el minuendo, tengo el sustrayendo, puedo hallar la diferencia. Diferencia va a ser igual a minuendo menos sustrayendo. Entonces, eso va a ser 399 menos 133, que es exactamente 266. Y de esa manera realizamos el problema, calculamos lo que nos piden, que es la suma de las cifras de la diferencia, 2 más 6 más 6, y eso da 14. Bien, pasamos al siguiente problema, ¿sí? A ver, me dice... Ok, creo que acá es lo mismo, ¿cierto? Entonces pasamos acá. Me dice que tengo el numeral 1AB por el complemento aritmético de AB, ¿cierto? Y eso me está dando 9711. ¿Qué debemos hacer acá? Lo que debemos hacer es, ¿cómo convertir? Primero, complemento aritmético de AB es 100 menos AB. ¿Quién es el numeral 1AB? El numeral 1AB es simplemente 100 más AB, ¿sí? Ahora, esto que está acá es un producto notable, es una diferencia de cuadrados. Eso va a ser 100 al cuadrado menos AB al cuadrado. Luego, este 100 al cuadrado que está acá, eso es 10.000, pasa al otro lado, ¿verdad? Esto que está acá restando pasa para acá sumar, y el 9711 pasa para acá restar. Entonces vamos a tener que el numeral AB al cuadrado va a ser igual a 289, saco raíces a ambos lados, y me queda que el numeral AB definitivamente es 17. Y me piden el producto de A por B, entonces sería 1 por 7, 7. Bien, perfecto. Entonces pasamos al siguiente problema. A ver, acá estamos, ¿sí? Ok, entonces acá lo que me está diciendo es que tengo un numeral cuyas 3 últimas cifras, ¿sí? Es ABC. Y me dice que al multiplicarlo por 7 me da este otro número, ¿verdad? Cuyas 4 últimas cifras es 5481, ¿sí? Esto que está acá. Entonces lo que tenemos que ver es cuáles son los valores de C, cuál es el valor de B y cuál es el valor de A. Entonces yo sé que 7 por C es un número que termina en 1. Eso me indica que el valor de C es 3 porque 7 por 3 es 21. Ahora yo estoy llevando acá 2, o sea que coloco 2 acá que lo voy a sumar. Luego en la siguiente columna voy a tener 7 por B más 2. Ok, entonces este 2 que está sumando pasa para acá, entonces tenemos que buscar un número que multiplicado por 7 me termine en 6.
Ok, ¿y qué número es ese? 7 por 8. 7 por 8 es 56, entonces coloco 6, ¿sí? Y llevo 8. Ese 8, perdón, estoy llevando 5. Ese 5 lo coloco acá. Y busco un número que multiplicado por A, ¿cierto? Más 5 me termina en 4. Este 5 que está sumando pasa para acá a restar y termina en 9. Ahora, ¿qué número que multiplicado por 7 me termina en 9? Sería únicamente 7. 7 por 7, 49. Entonces ya tengo el valor de A, de B y de C. Y termina allí el problema, ¿sí? Porque solamente me piden la suma, ¿no? Sería 7 más 8 más 3. Eso es 18. A ver acá. Es lo mismo, ¿sí? Bien, chicas, entonces vamos con este problema. Me están diciendo que ABC al multiplicar ABC por 74, se observa que los productos parciales suman 3.949. Ok, cuando estoy multiplicando por 74, no estoy conociendo los productos parciales. Pero lo que sí me están indicando es que este número que está acá más este número que está acá, ordenados de esa manera, ¿sí? Eso me está terminando, me están dando 3.949. Ahora, por lo que no conozco cuánto da su resultado, pero sí sé que eso es 4 por ABC el primero y 7 por ABC el segundo. Entonces, esa suma, aquí me indican que esa suma me está dando 3.949. Ok, quiere decir eso, que esa suma es 7 más 7 ABC más 4 ABC. Entonces, eso me da el numeral 11 veces el numeral ABC. Con lo que yo puedo hallar el numeral ABC que viene siendo 359, ¿sí? Luego nos piden que debo calcular A más B más C y eso está dando justamente 17. Entonces pasamos al siguiente problema, chicas. A ver, a ver, a ver. Es un problema similar. ¿Sí? Me dice que ABC por 59 es un número que termina en 083. Luego ABC por 22 es un número que termina en 014. Y me está preguntando allá la suma de las tres últimas cifras de ABC por 74. Ojo, pero acá lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿sí? Si nos ponemos a ver cuando si uno suma para ver si esto da 74, que sería lo más lógico, vemos que 2 más 9 me da 1, ¿sí? 11, perdón, que llevo 1, y 2 más 5, 7, y 1, 81. Entonces no me está sirviendo. Pero si yo lo resto, me está dando 59 menos 22, 37. Y estas últimas cifras simplemente las resto y me da 0,69. Ahora, esto está más cerca de 74 porque, ¿por qué? Porque si lo multiplico por 2 simplemente me está dando 74, pero si multiplico por 2 a 37 tengo que multiplicar por 2 a 0,69 y eso me está dando justamente 138. Y de esa manera resuelvo ese problema, ¿sí? Ahora, vamos con el siguiente. A ver, a ver, a ver aquí. Me dice que la suma de dos números es 930. O sea, A más B me da 930, perfecto. Me dice que su cociente es 17, o sea, cociente es 17. ¿Sí? Y el residuo de su división es el mayor posible. El residuo es máximo. Pero cuando hablamos del residuo mayor posible, como no conocemos el b, va a ser b menos 1. Entonces vamos a tener que a más b va a ser igual a 117 y a va a ser igual a b por 17 más el residuo máximo que es b menos 1. Pero cuando sustituimos el r, ¿verdad? Que es b menos 1, entonces me va a dar 17 más 17b más b, 18b. ¿Sí? Y 18b justamente menos 1, ¿sí? Correcto. Ya tenemos el valor de A, que es 18b menos 1. Simplemente vamos a tener un sistema de ecuaciones o sustituimos 3 en 1, ¿verdad? Entonces el valor de A lo sustituyo acá y voy a tener que el valor de B es 49. Y entonces podemos obtener el valor de A que va a ser 881. Y de esa manera resolvemos el problema, ¿sí? A ver, pasamos al siguiente. Ok, aquí me dice que en una división el dividendo me da 538. Por acá está colocado. Dividendo va a ser igual a 538. El residuo por defecto es 5 veces el residuo por exceso. Y este último es igual a 2. O sea, el residuo por exceso vale 2 y el normal, el por defecto, es 5 veces 2. O sea que vamos a tener que eso vale 10. Muy bien. Ahora, como conocemos el residuo por exceso y el residuo normal, la suma me debe dar el divisor. Entonces eso es 10 más 2, 12. Ya conocemos el divisor que es 12, entonces en esta fórmula vamos a colocar 12, 12 por acá, ¿ok? Y el residuo normal ya sabemos que vale 10, entonces 538 va a ser igual a 12Q más 10. De ahí podemos hallar el cociente que es 44. Y acá me pide justamente hallar el cociente, entonces el cociente simplemente es 44.
Ahora vamos con lo siguiente. Sí, me dice que los 4 términos de una división inexacta es 213. O sea que, ok, no me está, me está diciendo que dividiendo más divisor, más cociente, más residuo es 213. Ahora, pero me dice que el cociente es 7, por eso acá se coloca Q igual a 7, y el residuo es 3, entonces se coloca que vale 213. Entonces tenemos ya como dato que el dividendo más el divisor es 203. Ajá, ¿qué más me dice? Que debo calcular el divisor, ¿no? Pero yo sé que el divisor, que el dividendo, perdón, va a ser igual al divisor por el cociente, ¿no? El cociente vale 7, entonces va a ser 7 por D, más el residuo. Entonces de acá simplemente podemos tener un sistema de ecuaciones donde, o simplemente sustituimos, ¿no? Porque yo sabría entonces que dividendo es igual a 7D más 3, entonces coloco 7D más 3, y de esa manera podemos calcular el divisor, que vale entonces 25. Ok, entonces vamos a dar unas pequeñas sugerencias acá para realizar la tarea, ¿no? Acá tenemos que hacer esta suma de numerales, ¿verdad? Simplemente alineamos, utilizamos el algoritmo de la suma, ¿sí? Colocamos que b más 9 más 3 es un número que termina en 8 y de esa manera vamos a ir hallando los valores, ¿sí? Ahora, en el problema número 2 pasa algo similar. Entonces vamos a tener que 3 menos a es un número que termina en 5. Entonces hay dos opciones. Puede ser que a sea menor que 3, que no es posible. ¿Por qué? Porque 3 menos a no va a dar un número que termine en 5, ¿no? O puede ser que a sea mayor que 3, que es lo seguro, ¿no? Si a es mayor que 3, entonces tiene que pedirle prestado a la siguiente columna. Entonces sería 13 menos a me da 5. Y entonces, ¿cuánto vale a? A tendría que valer necesariamente 8. Y de allí vamos resolviendo, ¿sí? Y este número tenemos que, un número ABC por 3 termina en 721. Entonces, ¿cuánto tiene que valer C? Bueno, C tendría que valer 7, ¿no? Para que me dé terminando en 1. Entonces llevo 2 y busco un número que multiplicado por 3 más 2 que yo llevo me termina en 2. Y de esa manera voy resolviendo, ¿sí? Ok, y vamos con el siguiente problema. Me dice que n se divide el número n entre 17, o sea que 17 es el divisor, y luego el cociente es 9, y un residuo el mayor posible, entonces tiene que ser 16 porque 17 es el divisor. Entonces hay que hallar el número de decenas de n, pero es simplemente hay que hallar n y después se busca el número de decenas de n, de esa manera se resuelve. Y acá tenemos este problema que es un problema bien similar, bien sencillo, que simplemente tenemos que sumar 1 más 2 más 3 más 9. Esos son los 9 primeros números naturales y ese número termina en C. Y llevo la cuenta, ahí me va a quedar una cantidad que voy a pasar a la otra columna. Y va a ser muy similar al problema que se hizo anteriormente, ¿sí? A ver, chicas, espero que les haya gustado, pero sobre todo que hayan aprendido. Nos estamos viendo en las clases virtuales. Que esté muy bien, chicas.